No sé si recuerdan, hace algunas semanas se hubo un compartir sobre la parábola del sembrador. Eh, Ahí como haciendo un pequeño recuerdo para los que no estuvieron, el sembrador se encontró con 4 tipos diferentes de terreno. Uno de ellos era junto al camino, que esa vez hablamos que era un terreno duro. Eso hablaba de la dureza del corazón, la autosuficiencia de las personas, y una fe superficial. Entonces el enemigo venía, tomaba esa semilla e impedía que germinara. También teníamos el camino la semilla que cayó entre los pedregales. Eso se refería a una tierra delgada, sin profundidad, y en la interpretación de Jesús, él decía que es cuando recibimos la palabra con gozo inicial, pero por falta de profundidad, que se puede traducir como falta de compromiso con el Señor, crece rápidamente, pero cuando viene el sol, cuando viene la prueba, esa semilla muere, ese brote muere. También compartimos sobre la semilla que cayó entre los espinos, que aunque la tierra parece fértil, las preocupaciones de este mundo finalmente ahogan esta palabra y la hacen infructuosa. Y finalmente está la buena tierra, que es el corazón que oye, entiende y retiene la palabra, produciendo mucho fruto. También vimos que para estas tierras que no estaban siendo fructíferas en la palabra, hay una sola solución, y la solución es la misma palabra del Señor. Hoy vamos a continuar, vamos a concluir ese compartir que la verdad no me di cuenta y me extendí más de lo que debía. Y vamos a añadir algunos elementos que faltaron ese día. A ver. Si bien la palabra es la solución, hay un elemento que es esencial para que esta palabra pueda tener un efecto sobre nosotros. Porque el entender la palabra, el comprenderla, y que llegue a nuestros corazones, no es producto de un esfuerzo humano, no es producto de la capacidad que nosotros tengamos para entender, o los estudios. Yo he escuchado algunas veces cuando alguien dice, no, es que yo no tengo estudio, yo no tengo como la capacidad para entender, o cómo entiende el otro hermano. A veces cuando escuchamos al hermano Rodrigo compartir, uno que el hermano tiene una capacidad de comprender, pero la capacidad para entender la palabra de Dios no es una herramienta humana, es una herramienta espiritual. En el Salmo 119 hay varias referencias del salmista a cómo esta palabra la podemos recibir únicamente bajo la intervención divina. Voy a citar algunos pasajes, no es necesario que los busquemos, del Salmo 119 y los voy a leer. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el versículo 27 también dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. En el versículo 33 y 34 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. En el 36 y 37 dice, incline mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino.
En el 73, tus manos me hicieron y me formaron. Háceme entender para que aprenda tus mandamientos. Hay muchos más, hay muchos más versículos que hablan de lo mismo. Pero en el fondo el salmista lo que clama a Dios es su intervención divina para que nuestra mente natural, que es incapaz de ver las cosas de Dios, pueda entenderlas. Porque al lograr entenderlas por la intervención divina, él dice que va a poder guardar esos mandamientos. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios, el ser esta semilla fructífera, o digo, esta buena tierra, perdón, que recibe esta semilla y da fruto, no es algo que podamos lograr por nuestro esfuerzo, ni por nuestras capacidades, sino que, como decía mi hermano, es algo que viene de lo alto y que fue capaz de rasgar este velo. Es algo que viene de parte de Dios, que rasga el velo que tienen vedado nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender, para que nuestro oído se incline a oír su voz. ¿Y cuál es el instrumento de parte de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios usa para que nosotros podamos comprender su palabra? Y es lo que envió Jesús, el Espíritu Santo. Si es que vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, vamos a leer primero desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego saltamos al versículo 10 y vamos a leer hasta el 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En estos pasajes, el hermano Pablo es claro al señalar que cuando fue a los Corintios, lo que él compartió no provenía de una sabiduría humana, no provenía de un conocimiento humano.
Y es más, él dice, yo pretendí no saber nada entre vosotros. O sea, todo lo que él podía decir, que él aprendió con los más grandes maestros de la ley de Israel, todo eso, como dice en otra parte, él lo estimaba como basura. Él fue hasta Corintios y su mensaje era uno solo. Se abstuvo de hablar de nada más. A veces nosotros como que adornamos las cosas, somos grandilocuentes, tratamos de expresarnos con palabras bonitas, pero él no pretendió nada de eso. El único que pretendió es hablar de Cristo y este crucificado. Y dice también que, que tampoco fue con palabras sencillas de parte de él, sino que con demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, ¿quién era quien hablaba a través de Pablo? Era el Espíritu Santo. Lo que él decía no provenía de él, no provenía de su capacidad, sino del poder de Dios. Y además dice que estas verdades son reveladas por medio del Espíritu Santo, que todo lo escudriña. Y dice ahí que ¿quién conoce los misterios profundos de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, es claro en estos pasajes que no está en nosotros la capacidad de conocer a Dios, sino a quien se lo revela el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo que no lo vamos a buscar, pero lo voy a leer en Hechos 16:14, donde da un ejemplo de una mujer llamada Lidia. Dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se dan cuenta que ella adoraba a Dios. Probablemente no lo conocía, no había tenido un entendimiento más allá, pero ella lo adoraba. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién abrió el corazón de ella para que entendiera? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y Jesús mismo nos promete, en Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Y el mismo Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si es que vemos en todos estos pasajes, es claro, es clarísimo que si no hay una intervención divina, si no es el Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento, el que toca nuestro corazón, no podemos entender jamás las verdades de Dios. Porque no es dado al hombre natural, como decía en Corintios. Sino que es un don de Dios, es una gracia de Dios para nosotros. Y estas verdades que Dios nos quiere revelar está estrictamente relacionado con Jesucristo y este crucificado y todas las verdades que derivan de este evento maravilloso. Y que fue lo que se compartió en el retiro de fin de año, que los mismos hermanos decían que se podría compartir mucho más porque es el tema central de toda la Escritura, la muerte de nuestro Señor. Por eso nosotros debemos rogar, como lo hace el salmista, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, que abra nuestro corazón, para que nosotros podamos entender estas verdades que solamente pueden ser reveladas por Él.
Y como también vimos en el compartir anterior, eh, creo que más de alguno de nosotros, si no todos, no quiero meter a todos dentro del mismo saco, nos sentimos identificados con algún tipo de tierra, por lo menos uno, en algún momento de nuestras vidas. ¿Y de qué nos habla eso? De que en nuestras vidas también existe una batalla. El hermano Rodrigo, que lo mencioné creo en un compartir del 2023, él hace una exposición bastante completa de esto, sería súper bueno que la escucharan, respecto de la batalla que hay en la mente de cada uno de nosotros. Eh, en misma segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, el hermano Pablo, a ver, 10, segunda de Corintios, en segunda. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas, ¿qué es lo que son? Son las filosofías de este mundo, son las ideas, son aquellas cosas que nos parecen atractivas, las pasiones. Y el hermano Rodrigo en ese compartir, él hablaba de los patrones de pensamiento. Él explicaba que nuestras mentes, contaminadas por el pecado, están acostumbradas a seguir ciertos patrones. Por ejemplo, si es que yo era un mentiroso empedernido, ante cualquier situación que me ponga en un aprieto, mi respuesta natural a eso es decir una mentira. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro cerebro se estructura para, ante una situación en que quiero librarme rápidamente, miento. Y así nuestros cuerpos habituados al pecado tienden a repetir estos mismos patrones a lo largo de nuestra vida. Entonces, el hermano Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales. ¿De qué tipo son nuestras armas? Espirituales. Para vencer estas fortalezas que se levantan, ¿dónde? En nuestra mente. En nuestra mente están estas fortalezas porque cuando hablamos del corazón estamos hablando de la mente. Esa semilla llega a nuestro corazón, llega a nuestra mente y no va a poder germinar si es que estas fortalezas están ocupando un lugar más importante que nuestro Señor. En Salmos también el salmista reconoce la complejidad de nuestra mente. En 139, 23, en el Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. A veces la palabra del Señor viene a nosotros. Escuchamos la palabra, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando la escuchamos? Muchas veces estas fortalezas que están en nuestra mente se interponen, forman una barrera e impiden que esta palabra pueda germinar en nosotros. Entonces, aquí ocupé algunos elementos del compartir del hermano Rodrigo, así que por el copyright, por si acaso. El hermano en ese compartir, él decía que la clave para ganar esta batalla
es un proceso de renovación de la mente. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 17 hasta el 24. Del 17. Versículo 17 al 24. Dice: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, acá el hermano Pablo nos reconviene a que nos revistamos. Antes de continuar con esto, voy a mencionar en Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, esto es complementario, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este proceso de renovación, si bien para recibir la palabra requerimos de la intervención divina, pero también esto requiere una respuesta de nuestra parte para que esta renovación se pueda hacer. Por ejemplo, Jesús cuando hace estos llamados dice: venid a mí los cargados y trabajados. Hay un acto, ir a Él. Cuando llamó a los discípulos dijo: ven y sígueme. Entonces Dios hace un llamado y espera una respuesta de nuestra parte. Entonces este proceso de renovación, nosotros no estamos en una actitud pasiva, esperando que la renovación sea como espontánea, sino que Dios también quiere que de nuestra parte nos acerquemos a Él. Hay varios versículos que dicen, por ejemplo, que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Llamad y se abrirá. Buscad y hallaréis. Entonces debe haber una acción de nuestra parte de acercarnos a Dios. Entonces, esta renovación, como decían, no es un proceso pasivo de nuestra parte. Por eso en Efesios 4:23 Dios nos insta a que renovemos el espíritu de nuestra mente, lo que implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo se produce esta renovación? En el 4:17 dice que nos advierte sobre la vanidad de nuestra mente, en la que viven aquellos que no conocen a Dios. Para evitar que nosotros caigamos en la vanidad de nuestra mente, hay que liberarnos de esta antigua forma de pensar. ¿Cómo era nuestra antigua forma de pensar?
estas fortalezas entenebrecidas, ¿cierto? Y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto implica necesariamente un cambio en nuestras prioridades. En Proverbios 2, tiene por título Las excelencias de la sabiduría. Cambiemos la palabra sabiduría, preceptos, ley, por la palabra. Las excelencias de la palabra. Sí. Vamos a leer hasta el versículo 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscareis, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuál es la promesa de Dios para los que tienen atento su oído a su voz? Para los que escudriñan, para los que buscan, para los que indagan. ¿Cuál es la promesa de Él? Que Él nos va a dar el conocimiento que viene de lo alto, la sabiduría de lo alto, y la inteligencia, el entendimiento. Y en el 9 dice, entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Esto habla de un buen fruto, ¿no? Entonces, pero si se fijan en el versículo, a ver, se me perdió. Si no, hay otro donde dice, en el 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, no es una forma cualquiera de buscar. No es una forma cualquiera de acercarse a Dios, sino que aquí en Proverbio habla de que hay que buscarlo como a la plata, como a tesoros. Entonces, el llamado del Señor es a que tengamos un corazón dispuesto a ir a Él, a buscarlo activamente. Porque, como decíamos antes, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. La palabra de Dios, a ver, leamos primero en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces,
La herramienta que Dios provee para esta batalla que se está librando en nuestra mente es la palabra de Dios. Pero esta palabra necesariamente debe ir acompañada de la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esta palabra es capaz de transformarnos. Esta palabra es capaz de limpiarnos, es capaz de purificarnos. Y también expone y confronta todo aquello que se esconde incluso de nosotros mismos, porque a veces no somos conscientes de estas fortalezas que están en nuestra mente. Y caemos habitualmente en los mismos hábitos, en las mismas cosas que nos alejan de Dios. Por ejemplo, uno a veces dice, ya no sé, ya no voy a tomar más el celular en la mañana y voy a orar primero, antes que cualquier otra cosa. Pero nos damos cuenta como un día vuelve el hábito. Si es que un hábito, eso en nosotros, vuelve. Y así con muchas otras cosas, a veces no somos conscientes. Pero la palabra de Dios tiene el poder de llegar a lo más profundo de nuestro ser y mostrarnos todas aquellas cosas, todas estas fortalezas que impiden que Él actúe. Y aquí, como mencionaba hace un rato, tenemos la responsabilidad de buscar al Señor en la meditación, como dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que lo leímos la otra vez, pero leámoslo nuevamente para refrescar la memoria. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que lo busquemos. Y Él, en su infinito poder y en su infinita misericordia, no porque seamos dignos, no porque seamos capaces, Él en su acción divina va a abrir nuestras mentes. Como esta mujer, ya no me acuerdo si su nombre era Lidia o era de Lidia, pero ella estaba adorando al Señor. O sea, había una actitud de ella de reverencia hacia Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Le abrió el entendimiento. Entonces, el llamado hoy, hermanos, es a que pidamos al Señor. Porque, ¿cuál es el arma principal para que esta batalla se gane? Es la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y si le sumamos la oración también, y si le pedimos al Señor en oración, insistentemente, no de forma esporádica, como esta viuda, no sé si recuerdan la parábola de la viuda con el juez injusto, que insistía por justicia y el juez era injusto, no quería hacer justicia. Pero fue tanto lo que insistió esta mujer que el juez injusto finalmente le hizo justicia. Y en esta parábola dice que cuánto más nuestro Señor, que es justo y que es bueno, ¿no nos dará lo que le pedimos? Entonces, la invitación esta mañana, hermano, es a que le pidamos al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos abra el entendimiento
y que abra también nuestros ojos, como decía en Proverbios, que incline nuestro oído, nuestro corazón. Y Él nos va a ir revelando su perfecta obra en la cruz, para que nosotros andemos como Él anduvo, para que seamos esa tierra que fructifique a su tiempo y no nos quedemos detenidos en el camino. Porque hoy, lamentablemente, la iglesia, y en eso creo que debemos incluirnos, no estamos dando los frutos que Dios quiere. Muchas veces nos detenemos y Dios quiere que seamos una tierra fértil. Y es por eso que nos habla, y nos habla con amor, con misericordia. Y recordemos, no son nuestros medios naturales, no es nuestro esfuerzo, no es por cuánto lea que voy a entender. Es una acción que viene de parte de Dios. Entonces, nuestra oración, ¿cuál debe ser? Abre mis ojos, Señor. Inclina mi oído. Está en esta fortaleza, está en estas distracciones, está en estas cosas que me llevan para otro lado. Mi corazón va tras otras cosas. Pero tú, Señor, en tu misericordia, inclina mi oído, inclina mi corazón para amarte, para buscarte, para desearte como a la plata, como a tesoros. Y Dios es fiel y justo, hermanos. Él nos escucha y Él nos va a dar eso que le pedimos, porque estamos pidiendo bien, no estamos pidiendo mal. Para eso hay que pedir, no para gastar en el mundo, no para hacer otras cosas. Hay que pedir conocimiento de Él, para que impacte nuestras vidas y podamos ser esa tierra fructífera que Él espera que seamos. ¿Hacemos una oración, hermano? Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti en completa debilidad, sabiendo que en nosotros no están los medios ni la capacidad para agradarte, ni siquiera para buscarte muchas veces. Pero Señor, tu palabra también dice que es tu Espíritu quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso te rogamos, Señor, que en tus misericordias abra nuestras mentes, abra nuestros corazones para recibir tu palabra. Y, Señor, también fortalécenos, fortalece nuestra fe para que te busquemos, para que inquiramos diligentemente en tu palabra, Señor. Ruego, Señor, por mis hermanos, ruego por mí, por mi familia, para que tú, Señor, obres, para que seamos esa columna y baluarte de la verdad que tú esperas, para que despertemos si estamos dormidos y caminemos en pos de ti, Señor, para que te sigamos, dejando todo lo demás atrás. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú eres bueno y misericordioso. Amén.